Hay un porcentaje muy alto de perros que le tienen miedo a los petardos. En este tutorial vamos a analizar los motivos que hacen que los perros le tengan miedo a los petardos y qué podemos hacer para solucionarlo. Venga, vamos a ello. Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Zafra, especialista en comportamiento canino, y en este vídeo vamos a ver todo un clásico, ¿no? Que es por qué los perros le tienen miedo a los petardos. ¿Qué es exactamente el motivo que lleva a que los perros le tengan miedo a los petardos? ¿Qué hay de verdad en lo que se cuenta en las redes sociales también? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué vías tenemos para conseguir solucionar este problema? Antes de continuar, déjame decirte que yo no estoy en absoluto a favor de los petardos, ¿vale? O sea, por si acaso el vídeo en algún momento te lleva a equívoco. No me gustan los petardos, es algo personal, ¿no? O sea, no me gusta el ruido que hacen, me resultan muy molestos y, claro, eso hace que no esté de acuerdo. Lo que pasa es que sí que es cierto que la legislación vigente que hay en mi país, no sé si en el tuyo será igual, permite que existan los petardos. Entonces, como esto es así, o sea, tengo que aceptar que haya gente pues que le guste este tipo de artefactos, ¿no? Y, muy importante, también siento que mi obligación como propietario de mis perros es que toleren esto, es decir, que aprendan a convivir con ello de la mejor forma posible, ¿vale? O sea, ¿por qué digo esto? Porque hay muchas veces que hay colectivos de propietarios de perros que atacan de forma incluso agresiva muchas veces a personas que les gustan los petardos, cosa que puedo llegar a entender, pero no compartir, ¿vale? O sea, lo que tenemos que hacer es intentar juntarnos, no sé de qué forma, seguramente haya alguien escuchándome que sepa mejor qué hacer para conseguir cambiar esas leyes que sí que lo permiten. Pero de momento, mientras las leyes estén como estamos, tenemos que tolerar a los petardos y tenemos que intentar, en la medida de lo posible, que nuestros perros estén cómodos con ese estímulo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos tenemos que aguantar, porque no nos queda otro camino, ¿vale? Hay algo que se cuenta mucho en las redes sociales que no es del todo cierto. Ahora vamos a ver por qué. Hay muchos memes, muchos comentarios, muchos carteles que hablan de que los perros le tienen miedo a los petardos porque, como tienen un oído mucho más fino que el nuestro, son capaces de oír cosas que nosotros ni imaginamos, hace que, bueno, que eso hace que su oído es más sensible y que les hace daño físico, perdón, en el oído, ¿no? Déjame decirte que esto no es verdad. ¿Por qué? Es muy fácil, porque hay perros, igual que hay perros que le tienen miedo a los petardos, hay otros que no le tienen miedo a los petardos. Por ejemplo, mis perros, que están muy acostumbrados a ruidos fuertes, a detonaciones y cosas así, no le tienen miedo a los petardos. Por lo tanto, si hay perros que no le tienen miedo a los petardos, claro, y siempre y cuando sus perros no estén sordos, efectivamente, pues, claro, pues no podemos afirmar que es por un tema de que su oído es tan fino que les hace daño físicamente, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a ver cuáles sí son los motivos que hacen que nuestro perro tenga miedo a los petardos. Lo primero que hace que nuestro perro tenga miedo a los petardos tiene un origen genético. Déjame explicarte. Los perros, antes de vivir con nosotros, hace muchos años, como muchos animales salvajes, le tienen miedo a los ruidos fuertes porque pueden indicar un peligro. Por ejemplo, todo un clásico son los truenos también. Normalmente los perros que le tienen miedo a los petardos también le tienen miedo a los truenos. Pero es que en la naturaleza un trueno puede significar un rayo que cae en un árbol, y un rayo que cae en un árbol puede indicar un incendio. Entonces es probable que el animal que le tiene miedo a ese rayo, a ese trueno, salve la vida, porque va a evitar en mayor medida que otro que no se queme en el incendio, ¿no? Entonces, esto hace que ese factor se transmitía de generación en generación y además perduraba, porque efectivamente los animales que le tenían miedo a los truenos tenían más probabilidades de sobrevivir. Así igual que con otros ruidos de esta naturaleza, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que eso en nuestra sociedad se convierte en un problema, porque nuestra sociedad, de una forma o de otra, es una sociedad en la que hay ruidos muy intensos de diferente índole, ¿no? Tráfico, pues petardos, truenos, muchas cosas. Ahora mismo ya no tiene sentido en nuestra sociedad que le tengan miedo a los truenos, ¿verdad? Pero, en cambio, sí que les causa un perjuicio grave, porque al no poder huir, porque están en nuestra casa, les generan un nivel de estrés brutal, algo increíble. Y eso hace que, bueno, desarrollen todos estos problemas que ya conocéis, ¿no? Que ya está pasando con vuestro perro. Bien,
Entonces, tenemos que entender, es muy importante que entendamos que la primera parte del miedo a los petardos muy probablemente tenga un origen genético. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno de los progenitores, uno de los padres, tiene miedo a los petardos, va a haber muchas probabilidades de que sus hijos también lo tengan. Es decir, que tenemos, antes de adquirir nuestro perro, tenemos que observar muy bien a sus padres, tenemos que conocer a sus padres o preguntarle a esa persona que nos está facilitando nuestro cachorrete cómo son para que podamos hacernos una idea de lo que va a ocurrir. Porque la genética dice que si uno de esos padres tiene miedo a los petardos, hay muchas probabilidades de que los hijos también lo tengan. ¿Vale? También cabe destacar que cuando el origen del miedo a los petardos es las probabilidades de solucionarlo al 100% disminuyen drásticamente. Esto es como el que es rubio, por ejemplo, ¿vale? Si eres rubio, naces rubio y te vas a morir rubio. Te puedes teñir, pero y hay un momento puntual en el que tú cambias tu forma de ser. Digamos que aparentemente dejas de ser rubio para ser moreno, por ejemplo. Pero la realidad es que en el fondo, en el centro, en origen, genéticamente, sigue siendo rubio. Y vas a tener que ejercer una presión ambiental muy fuerte sobre ti, es decir, vas a tener que teñirte el pelo continuamente para mantenerte moreno. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque sí se puede paliar en gran medida el miedo a los petardos cuando tiene un origen genético, pero es muy importante que entiendas que continuamente tenemos que estar encima para que no reaparezca ese problema, ¿vale? Porque digamos que es rubio, entre comillas, es decir, tiene una característica natural que es que tiene miedo a los petardos, es algo que lo lleva dentro, es algo genético, ¿vale? Segundo motivo por el cual tu perro puede tenerle miedo a los petardos. La segunda causa es porque ha ocurrido algo que le ha generado un trauma, es decir, tiene un miedo postraumático, ¿vale? Pues tú imagínate que, por ejemplo, se le cayeron una serie de... Yo qué sé, se me ocurre un ejemplo, ¿no? Se le caen una serie de cosas encima después de un ruido muy fuerte. Pues es normal, sobre todo si el perro es de edad temprana, tiene poquitos meses, que eso le marque y cada vez que oiga un ruido muy fuerte, pues tenga miedo. En este caso, la solución es mucho más sencilla, porque lo único que tenemos que hacer es cambiar esa mala experiencia que he tenido por otra más agradable, por otra positiva. Y poco a poco él va a ir cambiando ese comportamiento sobre los malos hábitos, ¿vale? Y me estoy adelantando porque te estoy hablando de la primera solución al miedo a los petardos, ¿vale? Como ya te he dicho, tienes que tener muy en cuenta siempre, cuando te planteas solucionar el miedo a los petardos, que si la causa es genética, si sospechas que la causa es genética, la solución va a ser mucho más compleja, ¿vale? Te va a costar muchísimo más solucionarlo. Y siempre, siempre, siempre va a ser solo algo paliativo. Encontrar una solución total va a ser muy difícil, ¿vale? También es muy importante que tengas en cuenta la intensidad. Es decir, si aunque sea una causa genética, oye un petardo y se asusta un poquito, pero enseguida se le pasa, pues evidentemente solucionarlo va a ser algo relativamente sencillo. En cambio, si, aunque sea algo postraumático, cada vez que oye un petardo muy a lo lejos y tal, se esconde debajo de la cama y se tira, hay 3 horas que es imposible sacarlo, pues nos va a costar más, porque lógicamente como la respuesta es más intensa, pues encontrar la solución a eso va a ser mucho más difícil, ¿verdad? Bien, como decía antes, la primera solución es asociar ese sonido muy fuerte a algo positivo. Puede ser comida, puede ser juego, algo sobre todo, si es muy activo, mejor. Yo apuntaría más hacia el juego que hacia la comida, ¿vale? Que estén sonando a mucha distancia sonidos fuertes, petardos o truenos, lo que queráis, y tú vas premiando, vas jugando con él, que se olvide un poco de que eso está ahí. Y poco a poco, a base de repeticiones, con el tiempo, vas acercando ese estímulo, cada vez más cerca, hasta que prácticamente está encima y, lejos de darle miedo, lo que hace es, cuando oye eso, es buscarte y decirte, papá, ahora toca jugar, ¿a que sí? ¿Vale? Se trata de crear esa asociación, ese condicionamiento que se llama, ¿vale? La segunda forma es un poquito más emocional, es pensar en subir su autoestima. ¿Por qué? Porque es muy fácil imaginar que cuando un perro le tiene miedo a los petardos es porque él no se siente fuerte, es decir, porque él no se siente seguro, ¿verdad? De hecho, normalmente los perros que le tienen miedo a los petardos también le tienen miedo a otras cosas. ¿Por qué? Porque su autoestima, su confianza en sí mismo no es la que debiera. Entonces nosotros tenemos que pensar siempre en hacer cosas que le ayuden a ganar confianza, a sentirse más fuertes, porque al conseguir eso, por efecto rebote, por efecto dominó, vamos a conseguir que el miedo a los petardos también se solucione en parte, ¿vale? Vuelvo a decir, estos dos casos siempre
cuando la intensidad no es muy fuerte y sobre todo cuando hablamos de algo postraumático. ¿Vale? Ahora bien, vamos al tercer motivo, que es el más profundo en realidad. Tenemos que pensar que cuando un perro tiene miedo a los petardos, hay algo detrás de todo eso que no está bien, ¿vale? O sea, realmente el perro tiene miedo a los petardos porque como un síntoma de algo mucho más grave, ¿vale? De un problema de raíz, de un problema que está en el fondo, ¿vale? Este problema de raíz es un poco más largo de contar. Por eso he creado un seminario online que además quiero compartir contigo de forma totalmente gratuita, en el que no solo soluciono este problema, sino que además os voy a dar las claves para poder solucionar problemas como perros que ladran a todo, perros que no vienen cuando los llaman, perros que rompen cosas en casa, todo un sinfín de problemas de comportamiento que tienen el mismo origen. Es decir, si solucionamos ese problema original, se van a solucionar todo lo demás por efecto dominó, ¿vale? Realmente es la clave para conseguir corregir este problema de comportamiento, el miedo a los petardos, de forma mucho más perdurable, ¿vale? Este seminario online gratuito se llama ¿Cómo conseguir que tu perro deje de tirar de la correa? Tú me dirás, ¿y qué tiene que ver tirar de la correa con el miedo a los petardos? Bueno, pues vas a ver dentro del seminario que tiene mucho que ver, porque el origen es el mismo, ¿vale? Entonces, mi primer consejo para poder solucionar de forma radical este problema, o por lo menos, como ya hemos visto, bajar mucho su intensidad, poder mitigarlo en gran medida si su origen es genético y muy intenso, ¿vale? Por favor, quiero que asistas a ese seminario. Más abajo te voy a poner el enlace para que te registres, ¿vale? Solo vete a esa dirección, déjame tus datos y ya vas a estar dentro del seminario. Así que, nada más. De verdad, regístrate al seminario y espero de verdad, con todo el corazón, que por fin puedas solucionar este problema con tu perro. Venga, nos vemos dentro. ¡Hasta luego!